Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la Escuela Sabática, temas en el Evangelio de Juan. Lección número 8. El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El texto para memorizar es Juan capítulo 5, versículo 36. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago, testifican que el Padre me envió. En el Evangelio de Juan se aprecia todo lo que Jesús dijo e hizo como demostración de que era un ser humano súper especial, era el Hijo de Dios. Juan el Evangelista, con eso en mente de que Jesús posee características especiales que lo relaciona con la deidad, trata algunos aspectos tales como: primero, intención de Jesús de demostrar su origen divino. Segundo, Jesús, el Mesías prometido. Tercero, Jesús es rechazado por el mundo. Cuarto, las evidencias que Jesús dio de su identidad. Quinto, cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Sexto, reflexión final. Primero, intención de Jesús de demostrar su origen divino. En el Evangelio de Juan encontramos una clara intención de demostrar que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido a Israel. Juan presenta a Jesús no solo como un gran maestro o un hombre virtuoso, sino como el cumplimiento de las Escrituras y las profecías que señalaban al Salvador. Segundo, Jesús, el Mesías prometido. Jesús vino como uno de ellos, un judío nacido en Belén, tal como habían predicho los profetas en el Antiguo Testamento. Era parte del pueblo del pacto, la descendencia de Abraham y del linaje de David. Todas estas promesas y profecías cumplidas apuntaban a él como el Salvador esperado. Tercero, Jesús es rechazado por el mundo. Pero, como escribe Juan, en el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo reconoció. Esta afirmación es asombrosa. El mismo Creador caminaba entre su creación, y aún así, muchos no lo reconocieron como el Mesías, como el Salvador. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuarto, las evidencias que Jesús dio de su identidad. A través de sus palabras y sus obras, Jesús ofreció pruebas de quién era. Sus milagros, sus enseñanzas y la sabiduría con la que interpretaba las Escrituras confirmaban su identidad. Pero, a pesar de todas estas señales, hubo quienes no pudieron o no quisieron aceptarlo como el Cristo. Quinto, cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, las Escrituras habían preparado al pueblo para la llegada del Mesías. Profecías como la de Miqueas sobre su nacimiento en Belén y los salmos que describen al hijo de David mostraban claramente su venida. Y sin embargo, Juan nos presenta esta paradoja. Jesús cumplió las profecías, pero muchos de su propio pueblo lo rechazaron. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Sexto, reflexión final. Juan nos invita a ver quién es Jesús realmente. Nos revela que, aunque el mundo lo rechazó, las evidencias de que Jesús era el Cristo, el Mesías, están presentes en sus palabras y acciones. Hoy, esta invitación sigue abierta. Conocer y aceptar a Jesús, el Creador que vino para salvarnos. Ahora preguntémonos cada uno de nosotros lo siguiente. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Lo reconozco como mi Señor y Salvador? ¿Estoy dispuesto a aceptar lo que nos enseña?
El Evangelio de Juan nos desafía a abrir los ojos de la fe y el corazón para verlo como quien realmente es. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. En este video y en las diferentes secciones veremos otras maneras por las que Juan reveló a Jesús como el Mesías, y también por qué algunos siguieron rechazándolo a pesar de las poderosas evidencias de que era el Cristo. ¿Qué podemos aprender de sus errores? Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, señales, obras y prodigios hechos por Cristo. Segundo, la autoridad de las Escrituras. Tercero, profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús. Parte 1. Cuarto, profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús. Parte 2. Quinto, desde abajo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Señales, obras y prodigios hechos por Cristo. Juan capítulo 5 versículos 17. Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Además de los milagros específicos que Juan utilizó para señalar a Jesús como el Mesías, el evangelista también registró el debate más amplio acerca de las señales, las obras y los prodigios hechos por Cristo. Las señales y los prodigios no eran en sí mismos la demostración de su mesianismo, pues muchos profetas, incluso falsos, también hacían presuntamente milagros. Juan no registró las señales solo porque destacaban a un gran hacedor de milagros. Las señales que Juan registró tenían el propósito específico de demostrar que Jesús era el Mesías y que provenía de Dios Padre. A continuación, vamos a leer las siguientes citas bíblicas. Y Jesús le respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Pero yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado, y el Padre mismo que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, y su palabra no mora en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Teniendo en cuenta los anteriores pasajes bíblicos, responde: ¿Cómo describen estos versículos la relación entre Jesús y Dios el Padre, especialmente en el contexto de las señales? En el Evangelio según San Juan capítulo 5, versículos 17, 20 y del 36 al 38 se revela la profunda relación entre Jesús y Dios el Padre, subrayando cómo las señales y obras de Jesús son una manifestación directa de la voluntad divina. Al analizar la relación entre Jesús y Dios el Padre en el contexto de las señales, se observan tres aspectos de suma importancia. Primero, unidad en la obra. Segundo, amor y revelación. Tercero, testimonio a través de las obras. Unidad en la obra. Jesús declara que tanto Él como el Padre trabajan continuamente. Esto muestra una unidad en su labor divina, indicando que las obras de Jesús son una extensión de la obra de Dios el Padre. No están separados en sus acciones, sino que están en perfecta armonía y cooperación en sus propósitos.
Se destaca que Jesús comparte la misma misión de Dios, trabajando continuamente en la salvación y restauración de la humanidad. Indica una unidad en la labor y el propósito entre los miembros de la deidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Este aspecto nos deja dos aplicaciones espirituales para nosotros. La primera, colaboración y unidad en la Iglesia. Así como Jesús y el Padre trabajan juntos en perfecta unidad, nosotros, como creyentes, estamos llamados a colaborar y trabajar en unidad dentro de nuestras comunidades de fe. Esto significa apoyarnos mutuamente, trabajar juntos hacia metas comunes y reflejar la armonía divina en nuestras acciones y relaciones. La unidad en propósito y acción fortalece nuestra misión y testimonio cristiano. La segunda, participación en la obra de Dios. Al entender que Jesús trabaja continuamente en la salvación y restauración de la humanidad junto con el Padre, nosotros también somos llamados a participar en esta obra divina. Esto implica ser activos en el servicio a los demás, compartir el Evangelio y vivir de manera que nuestra vida refleje el amor y la gracia de Dios. Nuestra participación en la obra de Dios es una extensión de su misión en el mundo. Ahora, veamos el segundo aspecto, amor y revelación. Se menciona que el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, incluso mayores obras que asombrarán a todos. Este versículo 20 de Juan capítulo 5 destaca la profunda relación de amor y revelación entre el Padre y el Hijo. El amor del Padre hacia Jesús se manifiesta en que le revela todas las cosas, lo cual incluye las señales y milagros que Jesús realiza. Estas obras son una prueba tangible del vínculo y el propósito compartido entre ellos. Esto implica una relación de confianza y amor, en la cual el Padre revela a Jesús su voluntad, para que las señales que Él realiza sean un testimonio visible de esta conexión especial. Aplicación espiritual para nosotros. Se nos invita a desarrollar una relación íntima con Dios. Así como Jesús tenía una relación cercana con el Padre, nosotros también estamos llamados a buscar una relación profunda e íntima con Dios. Esto implica dedicar tiempo a la oración, la meditación en la palabra de Dios y la obediencia a su voluntad. A medida que fortalecemos nuestra relación con Él, podemos discernir mejor su voluntad para nuestras vidas. Veamos el último aspecto, testimonio a través de las obras. En Juan capítulo 5, versículos del 36 al 38, Jesús señala que las obras que realiza son testimonio de que el Padre lo ha enviado. Estas señales no solo confirman su misión divina, sino también la presencia activa y el respaldo del Padre en su ministerio. Además, Jesús menciona que el Padre ha dado testimonio de Él, aunque muchos no han oído su voz ni visto su aspecto, destacando la incredulidad y falta de receptividad de algunos hacia la revelación divina. Aplicación espiritual para nosotros. Vivimos nuestro testimonio a través de nuestras acciones. Así como Jesús mostró quién era a través de sus obras, nosotros también estamos llamados a testificar nuestra fe a través de nuestras acciones. Las buenas obras, actos de amor, forma de vestir y servicio son una manifestación tangible de nuestra fe y del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Debemos esforzarnos por vivir de manera que nuestras acciones reflejen la presencia y el respaldo de Dios en nuestras vidas. En conclusión, podemos resaltar lo siguiente. Primero, que Jesús utilizó las señales para mostrar su estrecha relación con el Padre. Las obras demostraban que el Padre está en mí y yo en el Padre. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre.
Segundo, el propósito de la venida de Jesús era hacer las obras de aquel que lo envió, para que esas obras demostraran al mundo la procedencia divina de Cristo. Es decir, vino a hacer la obra que el Padre le había encomendado, y las obras que hizo fueron un claro testimonio de su divinidad y de que él procedía del Padre. Tercero, a pesar de las poderosas señales y del testimonio de numerosas personas, muchos decidieron no creer. Los líderes religiosos le preguntaron a Jesús: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Respondió Jesús: Se lo he dicho, y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre testifican de mí. Recuerda, si Jesús hubiera dicho directamente que era el Mesías, los líderes religiosos, siempre ávidos por encontrar alguna forma de entramparlo, se habrían abalanzado sobre él. Consciente de esto, Jesús señaló las obras que había hecho. Si Jesús hubiera dicho que era el Cristo, ellos podrían fácilmente haberlo negado. Pero ¿cómo podían negar las señales, las obras y los prodigios? Eran testimonios poderosos de quién era y de su procedencia divina. La autoridad de las Escrituras. Juan capítulo 5, versículos 39 y 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Además de los milagros y los testimonios específicos que Juan utilizó para señalar a Jesús como el Mesías, el evangelista Juan también apeló a la autoridad del Antiguo Testamento y a sus profecías que anunciaban la obra de Cristo. El Antiguo Testamento es fundamental no solo para el Evangelio de Juan, sino para todo el Nuevo Testamento. El fundamento presentado por Jesús en favor de quién era, de dónde vino, qué hizo y qué haría fueron las Escrituras, el Antiguo Testamento, en el caso del Evangelio de Juan. A continuación, vamos a leer los siguientes pasajes bíblicos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Qué aprendemos aquí acerca de la actitud de Jesús hacia la autoridad de las Escrituras? Veamos varias lecciones sobre la actitud de Jesús hacia la autoridad de las Escrituras. Primero, reconocimiento de las Escrituras como testimonio de Él. Segundo, llamado a una verdadera comprensión y fe. Tercero, validación de los escritos de Moisés. Cuarto, cumplimiento profético. Primera lección, reconocimiento de las Escrituras como testimonio de Él. Jesús enfatiza que las Escrituras, que los judíos conocían y estudiaban diligentemente, dan testimonio de Él. Este reconocimiento subraya que Jesús veía las Escrituras como una fuente autoritativa y profética que apuntaba hacia su propia venida y misión. La autoridad de las Escrituras radica en su testimonio sobre el Mesías y en la revelación del plan de salvación. A pesar de esto, los líderes religiosos se rehúsan a acudir a él para recibir esa vida. Esto nos deja una gran lección espiritual y subraya la importancia de leer las Escrituras no solo como un libro de texto, sino con oración y con el corazón abierto,
buscando en ellas el mensaje y la presencia de Cristo, ya que ellas son la palabra viva de Dios. Segunda lección, llamado a una verdadera comprensión y fe. Jesús llama a sus oyentes a ir más allá del mero estudio intelectual de las Escrituras y a comprender su verdadero propósito. El verdadero propósito de las Escrituras es llevar a las personas a Él para recibir vida. La autoridad de las Escrituras no se limita a su estudio, sino que se realiza plenamente cuando llevan a las personas a una relación vivificante con Jesús. Sin esta comprensión y fe en Jesús, el estudio de las Escrituras queda incompleto. Tercera lección, validación de los escritos de Moisés. Jesús valida los escritos de Moisés, afirmando que Moisés escribió acerca de él. Esto resalta la continuidad y coherencia entre el Antiguo Testamento y la misión de Jesús. La autoridad de las Escrituras se reafirma en que los escritos de Moisés y otros profetas contienen revelaciones y promesas que encuentran su cumplimiento en Jesús. Jesús desafía a sus oyentes a creer en lo que Moisés escribió para poder aceptar sus propias palabras. Jesús menciona a Moisés, una figura central en la fe de los judíos, diciendo que él escribió acerca de él. Al afirmar que la fe en Moisés debería llevar a una fe en él, Jesús eleva la autoridad de las Escrituras como un testimonio profético que apunta a su primera venida. Cuarta lección, cumplimiento profético. Esto demuestra que las Escrituras son proféticas y que los eventos que en ellas se predicen se cumplen de manera precisa. Jesús y Juan ven la autoridad de las Escrituras en su capacidad de predecir y guiar los eventos divinos. A lo largo de los Evangelios, Jesús señala reiteradamente la autoridad de la Escritura como testigo clave en favor de él. Veamos algunos ejemplos. Primer ejemplo. Jesús utiliza a menudo acontecimientos del Antiguo Testamento para señalarse a sí mismo y lo que hace. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí, Jesús no solo se refiere al incidente histórico, sino además, al utilizarlo para señalarse a sí mismo, nos da la interpretación autorizada de lo que aquel evento histórico pretendía transmitir. Segundo ejemplo, Jesús no es el único que utiliza el Antiguo Testamento para establecer este fundamento. Al comienzo del Evangelio de Juan, Felipe dice: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. El estudio de hoy nos deja como mínimo 3 lecciones espirituales. Primero, someter nuestra vida a la Escritura. Segundo, buscar el cumplimiento de la Escritura en nuestras vidas. Tercero, fortalecer nuestra fe en la confiabilidad de la Biblia. Someter nuestra vida a la Escritura. Entender la importancia que Jesús y Juan dan a las Escrituras nos llama a someter nuestra vida y decisiones a la palabra de Dios. Debemos considerar la Biblia como la guía definitiva y única para nuestra fe y práctica, reconociendo su autoridad en todos los aspectos de nuestra vida. Buscar el cumplimiento de la Escritura en nuestras vidas. Así como las Escrituras se cumplieron en la vida de Jesús, debemos buscar ver el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. Esto implica estar atentos a cómo Dios obra en nosotros y a través de nosotros conforme a su palabra. Fortalecer nuestra fe en la confiabilidad de la Biblia. La actitud de Jesús y Juan hacia las Escrituras nos enseña a confiar plenamente en la Biblia como la revelación infalible de la voluntad de Dios. Debemos estudiar y meditar en las Escrituras con la seguridad de que contienen la verdad,
y nos guían en el camino de la salvación. Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 1. Juan capítulo 19, versículos 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. En una discusión con los líderes religiosos acerca de su identidad, Jesús se pronunció en favor de la autoridad de las Escrituras. A primera vista parecería innecesario que lo hiciera, pues ellos creían en las Escrituras. Sin embargo, lo hizo para mostrarles quién era, independientemente de cuán duros fueran sus corazones y de cuánto lucharan contra la convicción impulsada por la evidencia. Por su parte, Juan registra muchas citas directas y alusiones al Antiguo Testamento que señalan a Jesús como el cumplimiento de las promesas mesiánicas bíblicas. A continuación, vamos a leer algunas citas que señala el evangelista Juan y responderemos la siguiente pregunta. ¿Qué relación existe entre los siguientes pasajes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento? Es decir, ¿cómo utiliza el Nuevo Testamento estos textos para dar testimonio en favor de Jesús? Vamos a leer los pasajes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento y analizar la relación entre ellos. Ejemplo número 1. Dijo: Yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahora veamos la relación y testimonio en favor de Jesús de estos dos textos bíblicos. Juan el Bautista se identifica como la voz del que clama en el desierto. Estos pasajes demuestran que Juan el Bautista se presenta como el cumplimiento de la profecía de Isaías, preparando o allanando el camino para la llegada de Jesús. El Nuevo Testamento utiliza esta profecía para mostrar que Jesús es el Señor, para quien Juan estaba preparando el camino, afirmando así su identidad, su divinidad y su misión divina. Ejemplo número 2. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Relación y testimonio en favor de Jesús. En estos versículos, el acto de Jesús de expulsar a los comerciantes del templo está relacionado con el Salmo 69. El Nuevo Testamento utiliza este pasaje para demostrar que Jesús actúa con el mismo celo por la casa de Dios que se describe en el Antiguo Testamento, mostrando su conexión y cumplimiento de la Escritura. Cuando Jesús expulsa a los comerciantes del templo, sus discípulos recuerdan la frase del Salmo: El celo de tu casa me consume. Este salmo expresa el sufrimiento de un siervo de Dios profundamente comprometido con la santidad del templo. Al aplicarlo a Jesús, el Nuevo Testamento lo presenta como el verdadero siervo de Dios, apasionado por la pureza del templo y la adoración genuina, anticipando su misión de restauración espiritual. Ejemplo número 3. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Relación y testimonio en favor de Jesús.
Jesús se presenta como la fuente de agua viva que satisface completamente, en contraste con las cisternas rotas mencionadas en Jeremías. El Nuevo Testamento utiliza esta analogía para testificar que Jesús es la fuente de vida eterna y verdadera satisfacción, cumpliendo la promesa y expectativa del Antiguo Testamento. Jesús también dice que aquellos que creen en Él tendrán ríos de agua viva que brotarán de su interior. El profeta Jeremías reprende a Israel por abandonar a Dios, la fuente de agua viva. Jesús, al citar este concepto, se presenta como la fuente de vida espiritual que Israel y todo ser humano necesita, redirigiendo a la gente hacia la verdadera fuente de agua viva, que es Él mismo, en contraste con las cisternas rotas de sus propias obras. Ejemplo número 4. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. No dejarán de él nada para la mañana, ni quebrarán hueso suyo. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Ahora veamos la relación y testimonio en favor de Jesús de estos dos textos bíblicos. El pasaje de Juan conecta la crucifixión de Jesús con las instrucciones de la Pascua dadas en el libro de Números, donde se especifica que no se debe quebrar ningún hueso del Cordero Pascual. El Nuevo Testamento utiliza esta referencia para testificar que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cumpliendo el simbolismo de la Pascua del Antiguo Testamento. En la crucifixión, cuando Jesús muere sin que sus huesos sean quebrados, se cumple la instrucción de Números capítulo 9, versículo 12. Este detalle en Juan muestra a Jesús como el verdadero Cordero de Pascua, cuyo sacrificio es perfecto y completo, cumpliendo el simbolismo de la Pascua. A los crucificados en tiempos del Imperio Romano se les quebraban los huesos de las piernas como una forma de acelerar su muerte. Esta práctica se llama crurifragium. Al romper las piernas, las víctimas perdían el soporte necesario para elevarse y poder respirar, lo cual llevaba rápidamente a la asfixia. En la crucifixión, el condenado quedaba suspendido en una posición que dificultaba la respiración, obligándolo a apoyarse en los pies y piernas para levantar el cuerpo y tomar aire. Cuando las piernas eran fracturadas, ya no podían elevarse, y la asfixia ocurría en cuestión de minutos o pocas horas. En el caso de Jesús, los soldados notaron que ya estaba muerto cuando llegaron a él, por lo que no le quebraron las piernas. Este detalle es significativo en los Evangelios, pues se presenta como el cumplimiento de la profecía del Cordero Pascual, del cual no debían quebrarse los huesos. No solo Juan, sino también Pedro, Pablo, Mateo, Marcos, Lucas y todos los escritores del Nuevo Testamento subrayan una y otra vez, bajo la inspiración del Espíritu Santo, cómo la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús de Nazaret al trono de Dios son el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Recuerda, aunque Jesús estaba continuamente destacando ante los discípulos las escrituras que predecían su ministerio. ¿Cuándo entendieron ellos finalmente que las escrituras lo señalaban a su muerte y resurrección? Fue recién después de que murió, resucitó y se les apareció. Por eso, cuando Jesús resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra de Jesús. Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 2.
Juan capítulo 5 versículos 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús dijo a los líderes religiosos: Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí. ¡Qué increíble afirmación acerca de sí mismo! Las estimaciones varían, pero algunos estudiosos sostienen que Jesús de Nazaret cumplió cientos de profecías del Antiguo Testamento. Humanamente hablando, las probabilidades de que algo así ocurriera eran insignificantes, equivalentes a encontrar una aguja en un pajar en el primer intento, buscando a tientas y con los ojos vendados. No hay duda, el nacimiento, la vida y la muerte de Cristo fueron predichos por el Antiguo Testamento como evidencias contundentes de su identidad como el Mesías esperado. Juan menciona estos textos del Antiguo Testamento en numerosas ocasiones para dejar en claro quién era Jesús y por qué debemos creer en él y aceptar la salvación que nos ofrece. En esta sección, seguiremos analizando otras evidencias bíblicas del Antiguo Testamento que apunta a señalar a Jesús como el Mesías. A continuación, vamos a leer los siguientes textos bíblicos y responderemos: ¿Qué relación existe y qué revela cada uno de los siguientes pasajes del Evangelio de Juan acerca de Jesús como cumplimiento de la profecía mesiánica? Los pasajes del Evangelio de Juan vinculados a textos proféticos del Antiguo Testamento muestran cómo Jesús cumple con las profecías mesiánicas, revelando su identidad y misión de acuerdo con las expectativas establecidas por los profetas. Revisemos los textos del Evangelio de Juan y sus correspondientes pasajes del Antiguo Testamento para comprender la relación y lo que revelan acerca de Jesús como cumplimiento de la profecía mesiánica. Primera evidencia bíblica. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Veamos la relación y revelación de estos dos pasajes. Estos versículos muestran que la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén cumple la profecía del Salmo 118, donde la gente lo recibe con palmas y clama: Bendito el que viene en el nombre del Señor. La gente recibe a Jesús como el Mesías esperado, bendiciéndolo en el nombre del Señor. Esto revela que Jesús es reconocido como el Rey de Israel y el enviado de Dios, cumpliendo las expectativas mesiánicas del Antiguo Testamento. Segunda evidencia bíblica. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Veamos la relación y revelación de estos dos pasajes. Estos versículos muestran que Jesús cumple la profecía de Zacarías al entrar en Jerusalén montado en un pollino de asna. Esto revela la humildad y justicia de Jesús como el Rey prometido, subrayando su papel como el Salvador de Israel y el cumplimiento de las expectativas mesiánicas. ¿Por qué razones Jesús entró a Jerusalén en un pollino de asna? Las razones principales de que un rey entre en un pollino de asna son dos. Primero, es un símbolo de paz y humildad. Segundo, es una demostración de cercanía al pueblo. Un símbolo de paz y humildad.
Montar un asno en lugar de un caballo simbolizaba que el rey venía en son de paz y no de guerra. Los caballos eran animales asociados con carros de guerra y batallas, mientras que el asno representaba un gobierno pacífico. Al entrar en un pollino, el rey mostraba que su reinado no dependía de la fuerza militar, sino de la autoridad y liderazgo pacíficos. Una demostración de cercanía al pueblo. Entrar en un asno reflejaba la cercanía del rey hacia su pueblo. Esto era importante en el contexto de Israel, ya que el rey ideal debía reconocer que su autoridad y posición venían de Dios y no de su propio poder o riqueza. En los tiempos de los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob, los asnos eran animales de carga comunes y simbolizaban una conexión con la vida cotidiana de los israelitas. Los asnos eran parte de la identidad cultural del pueblo, así que al ver a un rey en un asno, los israelitas podrían percibir que el rey compartía y respetaba sus tradiciones. Tercera evidencia bíblica. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Veamos la relación y revelación de estos dos pasajes. Estos versículos muestran que la traición de Judas cumple la profecía del Salmo 41. Esto revela que la traición de Jesús por uno de sus discípulos fue anticipada en las Escrituras, subrayando el sufrimiento y rechazo que el Mesías debía enfrentar, cumpliendo las expectativas proféticas. Durante la última cena, Jesús menciona que uno de sus discípulos lo traicionará. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Este salmo es una referencia a la traición por parte de alguien cercano. Al aplicarlo a su propia traición, Jesús demuestra que incluso este acto doloroso cumple la profecía, mostrando que Él es el siervo sufriente y que su camino hacia la cruz estaba previsto en las Escrituras. Veamos una cuarta evidencia bíblica. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Veamos la relación y revelación de estos tres pasajes. Estas citas muestran que la crucifixión de Jesús cumple las profecías de Zacarías capítulo 12 y 13. Esto revela el sufrimiento y sacrificio de Jesús como el Mesías traspasado, confirmando su identidad y misión redentora. La referencia a las heridas en sus manos subraya el cumplimiento de las Escrituras y el papel de Jesús como el Salvador. En conjunto, estos pasajes del Evangelio de Juan y sus correspondientes profecías del Antiguo Testamento destacan a Jesús como el cumplimiento de las expectativas mesiánicas, subrayando su identidad como el Mesías prometido y su misión de salvación. Este estudio nos deja la siguiente lección espiritual. Resalta la importancia de la Escritura en nuestra vida. Jesús y los evangelistas constantemente referencian las Escrituras para validar su misión y acciones. Esto subraya la importancia de la Biblia en nuestra vida diaria como guía, fuente de sabiduría y testimonio de la obra de Dios. Nosotros, como creyentes, debemos estudiar, meditar y vivir conforme a las Escrituras, permitiendo que transforme nuestra vida y moldeen nuestras creencias y acciones. La Biblia no es solo un libro antiguo, sino una revelación viva y activa del propósito de Dios para nuestras vidas.
Desde abajo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Juan capítulo 8, versículos 23. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. En nuestro estudio del Evangelio de Juan, hemos visto hasta aquí que él muestra que Jesús es el Mesías prometido, a quien el pueblo judío había estado esperando con tanto anhelo. Sin embargo, muchos de los líderes religiosos, los guías espirituales del pueblo, eran sus mayores enemigos. ¿Por qué? Para responder este interrogante y otros que surjan, vamos a leer el siguiente resumen de Juan, capítulo 8, versículos 12 al 30. Jesús declara que Él es la luz del mundo y que quien le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos cuestionan su testimonio, diciendo que su testimonio no es válido porque Él testifica de sí mismo. Jesús responde que su testimonio es verdadero porque Él sabe de dónde vino y a dónde va, y que el Padre que lo envió también da testimonio de Él. Jesús critica a los fariseos por juzgar según la carne y no comprender ni aceptar su origen divino. Jesús afirma su relación única con el Padre y que aquellos que no creen en Él morirán en sus pecados. Finalmente, Jesús dice que cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán que Él es quien dice ser y que no hace nada por sí mismo, sino lo que el Padre le enseñó. Teniendo en cuenta el anterior pasaje bíblico, respondamos los siguientes interrogantes. ¿Cuál es la dinámica entre Jesús y estos líderes religiosos? ¿Qué versículos del anterior texto explican mejor por qué muchos lo rechazaron? Sobre la dinámica entre Jesús y los líderes religiosos, podemos resaltar lo siguiente. La dinámica entre Jesús y los líderes religiosos en este pasaje es de confrontación y desafío. Los fariseos cuestionan la autoridad y el testimonio de Jesús, mientras él defiende su identidad divina y su misión. Jesús señala la ceguera espiritual y la incredulidad de los líderes religiosos, quienes no pueden ver más allá de su juicio según la carne y las apariencias. Sobre los versículos del anterior texto que explican el rechazo a Jesús, podemos mencionar los siguientes. Juan capítulo 8 versículos 15 al 18 habla de falta de comprensión y discernimiento espiritual. Jesús señala que ellos juzgan según la carne y carecen de entendimiento y discernimiento espiritual. Él les habla de su relación única con el Padre, quien da testimonio de su misión, pero ellos no comprenden este vínculo. La falta de visión espiritual los lleva a rechazar a Jesús porque no pueden ver más allá de sus propias ideas y prejuicios. Juan capítulo 8 versículos 19 habla de ceguera espiritual. Jesús dice, «Ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais». Esto sugiere que la falta de reconocimiento de Jesús por parte de los líderes religiosos se debe a su ceguera espiritual y a su incapacidad para entender la verdadera naturaleza y origen de Jesús. Esta ceguera espiritual les impide ver a Jesús como el Mesías y entender que sus palabras y acciones reflejan a Dios el Padre. Juan capítulo 8 versículos 24 habla de incredulidad y dureza de corazón. Jesús dice, «Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis». La incredulidad y la dureza de corazón de los líderes religiosos los lleva a rechazar a Jesús, a pesar de sus enseñanzas y señales. Jesús les dice que ellos son de abajo, mientras que Él es de arriba, indicando que pertenecen a un ámbito o esfera terrenal, mientras que Él viene de Dios. Además, les advierte que su rechazo es, en parte, porque no pueden aceptar su origen divino y la implicación de depender de Él para la salvación.
Juan capítulo 8 versículos 26 y 27, habla de rechazo de la verdad divina. Jesús menciona que tiene muchas cosas que decir y juzgar de ellos, y que habla al mundo lo que ha oído del Padre. Sin embargo, no entendieron que les hablaba del Padre. Este rechazo de la verdad divina y de la revelación que Jesús trae es una razón fundamental por la que muchos lo rechazaron. En resumen, los líderes religiosos rechazaron a Jesús debido a su ceguera espiritual, incredulidad y rechazo de la verdad divina. A pesar del mal desempeño de los líderes, muchos judíos fueron capaces de descubrir por sí mismos quién era Jesús. Para finalizar nuestro estudio, responderemos las siguientes preguntas. ¿Qué lecciones extraes del intercambio de Jesús con los líderes religiosos? ¿Cómo podemos ser de arriba y no de abajo? ¿Y cómo podemos notar la diferencia? Las lecciones que nos deja el intercambio entre Jesús y los líderes religiosos son las siguientes. Primero, la importancia de no caer en una ceguera espiritual. La ceguera espiritual de los líderes religiosos les impidió reconocer a Jesús como el Mesías. Esta ceguera no se debía a falta de conocimiento, sino a su resistencia a la revelación divina. Aprendemos que debemos mantener un corazón y mente abiertos a las verdades espirituales, permitiendo que Dios nos revele su voluntad y propósito. Segundo, peligro del juicio superficial. Los líderes religiosos juzgaban según las apariencias y normas humanas, lo que les llevó a malinterpretar y rechazar a Jesús. Debemos aprender a evitar los juicios superficiales y esforzarnos por ver las cosas desde la perspectiva divina, buscando la verdad más allá de las apariencias. Tercero, valor de la humildad y la fe. La actitud de los líderes religiosos estaba marcada por el orgullo y la incredulidad, lo que contrasta con la humildad y fe que Jesús enseñó y demostró. Necesitamos cultivar una actitud de humildad y fe para poder recibir y aceptar la revelación divina en nuestras vidas. Y sobre la segunda pregunta, ¿cómo podemos ser de arriba y no de abajo? ¿Y cómo podemos notar la diferencia? debemos tener en cuenta las siguientes 3 recomendaciones. Primero, buscar una relación profunda con Dios. Segundo, vivir según los principios del reino de Dios. Tercero, examinar los frutos de nuestras acciones. Buscar una relación profunda con Dios. Ser de arriba implica vivir en comunión constante con Dios, buscando su guía y dirección en todo momento. Esto se logra a través de la oración, la meditación en las Escrituras y la obediencia a su voluntad. Al vivir en sintonía con el Espíritu Santo, nuestra perspectiva y acciones reflejarán la naturaleza divina. Vivir según los principios del reino de Dios. Aquellos que son de arriba viven según los principios del reino de Dios: amor, justicia, misericordia y humildad. En contraste, los que son de abajo a menudo se guían por valores mundanos como el poder, la riqueza y el egoísmo. Al vivir conforme a los principios del reino, demostramos nuestra ciudadanía celestial. Examinar los frutos de nuestras acciones. Podemos notar la diferencia entre ser de arriba y de abajo examinando los frutos de nuestras acciones. Jesús enseñó que por sus frutos los conoceremos. Las acciones y actitudes que reflejan el carácter de Cristo, como el amor, la paz, la paciencia y la bondad, son indicativas de una vida guiada por el Espíritu Santo y no por el mundo. Reflexionar en estas elecciones y aplicarlas en nuestra vida diaria nos ayuda a vivir de manera que honre a Dios y testifique de su obra en nosotros. Crecer en la fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like.
Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.